Buenos días, les saluda Melville y les voy a presentar los avances del Laboratorio de Espectroscopía Atómica y Molecular. Hoy vamos a hablar un poco sobre la síntesis y caracterización de grafeno, que químicamente es reducido. Entonces, como habíamos considerado, por años existían dos tipos de materiales de carbonos alotrópicos, que era el grafito, el diamante, ¿sí? Y el grafeno fue obtenido experimentalmente por primera vez en el 2004. Sin embargo, este ha sido estudiado por más de 150 años desde el punto de vista de física teórica. Entonces, ¿qué hace que el grafeno sea un material tan diferente? Vamos a entrar a analizarlo un poquito más, ya que gran parte de sus características se debe al tipo de enlaces covalentes sp2 que se desarrollan en él, ¿sí? Bueno, entonces se han considerado diferentes modelos basados en las estructuras del grafeno. El primero fue Hofmann, que presentó una configuración atómica con grupos epoxi que están distribuidos en el plano basal al azar. ¿Sí? Acá lo podemos ver. El segundo es el de Ruiz, que además que incorporó grupos hidroxilo, y los epoxis no solo se limitaban pues a conectar los átomos de carbono en las posiciones 1, 2, sino que también presentan éteres, acá lo vemos, 1, 3, por lo que las láminas pues ya no son planas, sino presentan un cierto tipo de corrugación. El tercer modelo que se presenta es el del señor Scholz y Boeman, que elimina pues los grupos éter y epoxi de su estructura, sustituidos por grupos carbonilos. El cuarto modelo que tenemos acá es el de Nakajima Matsuo, que proponen una estructura que difieren pues de las anteriores, en que los átomos de oxígeno en los epoxis unen las capas adyacentes. Y por último pues tenemos el modelo de Kani, que incorpora las características de las estructuras propuestas por Choels, Boen y Errus. Entonces, hablar de un modelo actual, pues se tiene que decir que, bueno, que en 1998 pues se acepta el modelo, el de Lev Klinoski, por interpretar la naturaleza no estequiométrica y explicar la caracterización experimental que se había obtenido del grafeno. Es importante denotar dos zonas de este modelo, que son: 1, regiones aromáticas con anillos resonantes no oxidados y que se encuentran pues también aislados, y 2, regiones que contienen anillos hexagonales en el plano con átomos de carbono con hibridación sp3, que pues salen aquí de la red aromática resonante. Este modelo permite mirar que el grafeno no es completamente plano y que si es, por el contrario, una lámina que tiene pequeñas distorsiones y que tiene pequeñas arrugas. Entonces el modelo permite explicar que el material sea aislante como consecuencia de los dominios aromáticos aislados, y que recupere la conductividad cuando se hace un tratamiento de reducción para el grafeno. Recordemos en las presentaciones pasadas que se hablaba de la obtención de grafeno, que generalmente se parte del óxido de grafeno, se le pone un tratamiento de reducción para poder tener el grafeno que empleamos. Bien, entonces vamos a hablar de las propiedades del grafeno. Entonces, atendiendo pues a la estructura electrónica, uno de los aspectos más interesantes que tiene el grafeno pues es la naturaleza de sus portadores de carga, los cuales se comportan como fermiones de Dirac. Y esto se debe pues todo lo que vimos ahorita a la presencia de orbitales pi enlazantes y pi antienlazantes que vienen en toda la zona aromática, que son responsables de que las bandas correspondientes a los orbitales llenos y a los vacíos se reduzca progresivamente hasta que el extremo en que acaben tocándose resulta una anchura de banda de 0, que es el band gap. Entonces los orbitales de los átomos se combinan entre sí para generar estados electrónicos deslocalizados con un rango de energías que llevan al nivel de Fermi, siendo estos los responsables de la conductividad del grafeno. De manera pues que los electrones se mueven por toda la superficie del grafeno como unas cuasipartículas con una masa efectiva nula. Entonces, a una temperatura ambiente, pues los portadores de carga poseen una elevada movilidad. Entonces, las propiedades electrónicas varían considerablemente del grafeno al óxido del grafeno, que es lo que
pues uno no esperaría, pero bueno. La conductividad eléctrica se ve reducida en el óxido de grafeno con respecto al grafeno a causa pues de los defectos que se encuentran en los bordes y en la presencia de grupos oxigenados que se encuentran, como lo vimos ahorita, en la estructura, anclados en la superficie y en los bordes. Entonces miremos las propiedades del grafeno. El grafeno es transparente y denso, ni el helio lo puede atravesar, es ligero y más flexible que las fibras de carbono, es capaz de soportar la radiación ionizante, prácticamente no tiene efecto Joule. Recordemos que el efecto Joule es cuando en un conductor circula la corriente, parte de la energía de los electrones se transforman en calor debido pues a los choques que sufren entre ellos mismos o las colisiones con los átomos del material conductor por el que circulan. Tiene como lo vimos ahorita, tiene una alta movilidad de portadores, así como un bajo nivel de ruido. Tiene un band gap nulo, que es lo sorprendente del material, lo que lo hace que este material se comporte simultáneamente como un metal y un semiconductor, por lo que vimos las zonas aromáticas aisladas y también pues la distorsión que hay en la lámina. Puede reaccionar químicamente con otras sustancias para formar compuestos con diferentes propiedades. Entonces, bueno, miremos. El elevado pues valor del módulo de Young nos indica que el grafeno es un material sumamente elástico que puede soportar grandes presiones modificando su elongación sin sufrir ruptura. Esta elevada resistencia pues deriva de la estructura formada por enlaces dobles que provienen de la estructura sp2 y de la nube pi. Así, a pesar de ser un material muy ligero, es muy resistente. Tiene una alta resistencia mecánica, por lo cual lo hace atractivo cuando se utiliza con varios composites como un aditivo en polímeros. Bueno, acá miramos que el punto de fusión es altísimo, la movilidad también, tiene una capacidad de transmisión de calor y que está limitado pues los enlaces que se forman de Van der Waals entre planos. Bueno, ahora vamos a mirar el nanografeno, cómo se ha empleado en los surfactantes, en los lodos de perforación base agua. El grafeno se ha incluido muchas veces en los mecanismos de inhibición sobre luctitas. Entonces primero vamos a hablar un poquito o recordar sobre los mecanismos de inhibición de las luctitas. Cuando se aplica pues un sistema iónico inhibidor, muchas veces lo que se busca es según la mineralogía y la prueba de luctitas, pues se usan aminas cuaternarias o poliaminas o poliacridas para la estabilización. Y pues lo que se busca es usar un polímero encapsulador que aumente la viscosidad del filtrado con el fin de reducir el mismo. También muchas veces en el mecanismo se utilizan partículas para un mecanismo de taponamiento mecánico mediante un agente de taponamiento. Convencionalmente pues lo que se utiliza es la gilsonita taponada, que ayuda a sellar las microfracturas reduciendo la invasión del filtrado entre los planos estratificados. Y también pues utilizan sales de intercambio como el cloruro de sodio y sistemas de potasio y demás. Las nanopartículas de óxido de grafeno funcionan como material sellante para taponar la boca de las microfracturas, aprovechando pues la estabilidad y elasticidad al momento que hay una liberación de presión para parar el bombeo del fluido de perforación, pues donde las microfracturas tienden nuevamente a disminuir su tamaño. Entonces ellas actúan como material sellante en la boca o en la garganta. En la figura pues se muestra ahí como un ejemplo cómo ellas logran entrar en cierto momento y quedan pues haciendo pues taponamiento, ¿sí? Entonces dice, bueno, la cantidad de filtrado de fluido en una sección de luctita es muy bajo en comparación con las secciones de arena que se tengan bajo el mismo diferencial de presión, por lo cual el revoque tiene mayor dificultad para formarse sobre una sección de luctita, ya que requiere de la unión y el sellado entre la garganta de poro y las partículas del fluido de perforación. Con los fluidos convencionales pues no se logra esto, dado que al tener partículas de mayor tamaño
Aplicaciones del grafeno y el óxido de grafeno en fluido. Entonces vamos a mirar diferentes aplicaciones, dado que el área superficial y la relación entre área y volumen pues aumenta la viscosidad. Debido a que las capas de grafeno y el óxido de grafeno tienen una gran área superficial y volumen, pues aumenta el contacto entre las capas dentro del fluido, con estas láminas generando pues un aumento en los esfuerzos de corte, que a su vez provocan un aumento en la viscosidad, ¿sí? Las propiedades del filtrado, pues a pesar de que las capas del óxido de grafeno y del grafeno pues poseen una alta resistencia, también cuentan con propiedades elásticas que le permiten cambiar su morfología, permitiendo de esta manera acomodarse pues entre los poros nanométricos de la formación, sellándolos con una mejor eficiencia pues en comparación con las partículas tradicionales que se han manejado en la industria. Adicionalmente, debido a estas propiedades, el grafeno, bueno, el nanografeno entra de manera más fácil en los contornos de las microfracturas que poseen las luctitas y las formaciones similares, lo cual hace que favorezca el mecanismo de inhibición, ¿sí? Entonces vamos a mirar que el óxido de grafeno en la industria de petróleo lo han empleado, uno, para mejorar el mecanismo de inhibición de las luctitas. También lo han empleado como lubricante, entonces para producir mayor lubricidad y estabilidad térmica. También lo han empleado para mejorar el control de pérdida de fluidos. Y les voy a presentar pues dos de los trabajos que consulté. Uno es el que hicieron como la aplicación de nanografeno en fluidos de perforación. Aquí desarrollaron un producto mejorado que proporciona mayor lubricidad y estabilidad térmica en unas perforaciones base agua. La formación era de una característica dura, con arena intercalada y polímero de 10 libras sobre galón. El fluido que utilizaron era una mezcla de tensoactivos y le agregaron el nanografeno, donde el nanografeno o el grafeno penetra en los poros microscópicos del metal tubular, cristalizados en capas de alta presión, formando una película protectora para mejorar la lubricidad y evitar la formación de lo que le llaman las bolitas. Entonces, de esa manera ellos comprobaron que aumentaba la vida útil de las brocas y que también mejoraba todo lo que venía siendo la estabilidad térmica. Este producto fue probado en un pozo petrolero a alta temperatura, a alta presión, donde alcanzaban temperaturas de 176 grados, 349 Fahrenheit, y comprobaron pues una mejor perforación, mejor rendimiento de las brocas y entre los resultados ellos obtuvieron, bueno, que aparentemente el 3% del producto reducía el 36% del torque y logra una permeabilidad retenida del 41%, que aumentaron las lecturas de rheología del polímero en el rango entre 40 y 60%, y la pérdida de fluido aumentó en un 60%, pues dado toda la sinergia que ellos hicieron. ¿Qué otros hallazgos determinaron? Bueno, que es un buen conductor de calor, que el grafeno es capaz de reducir la generación localizada de calor, lo que hablamos del efecto de las propiedades iniciales, y que alargaba la vida útil de los demás polímeros que se encontraban en la mezcla del fluido. Otro de los trabajos es la evaluación de los efectos de sistemas compuestos de nanocompositos basados en grafeno sobre las propiedades rheológicas en un fluido de perforación. Entonces, este fue desarrollado por Acosta y Ramírez. Es una tesis que se realizó en la UIS, donde ellos utilizaron un nanocompósito de óxido de grafeno y óxido de silicio en un fluido de perforación base agua, que tenía por objetivo aprovechar las propiedades de cada componente y exponer por separado y encontrar la posibilidad de que el nuevo material pudiera tener mejores propiedades pues de los que ya habían sido inicialmente explorados. Entonces ellos ahí mostraron en los resultados
Y algo que me llamó bastante la atención es que ellos hicieron también un análisis de viabilidad o de factibilidad. Entonces, entre los hallazgos, ellos miraron que la síntesis era costosa. La síntesis del óxido de grafeno era costosa. Entonces, muchas veces puede ser recomendable hacer los lodos con unas moléculas comerciales. También hicieron la prueba de envejecimiento del lodo con el nanocompósito y determinaron que perdía con el tiempo pues, parte de sus propiedades rheológicas, que caían con el transcurso de los días y que luego se estabilizaban. Sin embargo, pues también determinaron que cuando esto pasaba, los valores rheológicos o los valores que se obtenían no eran, que los valores de rheología que obtenían eran por debajo de los valores del lodo base, que también estaban sometidos pues a la misma prueba. Los chicos, entre las recomendaciones que nos hacían era que debíamos realizar pruebas de rheología y de filtrado para un amplio rango de las relaciones en concentración de óxido de grafeno y óxido de silicio, que también se tenía que hacer pues, una evaluación de la compatibilidad entre los aditivos y las propiedades del fluido, y pues que debería intentarse hacer estos compositos con diferentes nanopartículas. Gracias por la atención.